es la parte más importante del museo, llamada Mausoleo, construida en Francia en el año 1898 por dos catalanes, un escultor Pedro Carbonell y un arquitecto Fernando Romeo. Está hecho en mármol de Carrara y bronce y un estilo gótico. 280 piezas lo componen y es la tumba de Colón porque contiene los restos del almirante que está en el sarcófago negro que está debajo. Cada 12 de octubre el sarcófago lo abren porque esta fecha se realiza el descubrimiento de América, se celebra el descubrimiento de América realizado por el almirante. La figura femenina blanca al centro, la isla de Santo Domingo, cuidando los restos de Colón. La de más arriba en bronce representa a América y los leones al frente, un total de 4 porque al fondo hay 2 más, la fuerza española que existía en aquella época. Vamos ahora con las salas museográficas donde lo componen un total de 48 y estamos con España. Aquí miramos el matrimonio de los reyes católicos cuando se casan en el año 1469 los reinados y la bandera representando el matrimonio, el león a Fernando de Aragón y el castillo Isabel de Castilla. Vamos ahora con la sala de Italia, donde miramos los orígenes de Colón, que nació en Génova de Italia un 31 de octubre de 1451 y murió el 20 de mayo de 1506. Sus padres, Dominico Colombo y Susana Fontana Rosa, quienes eran campesinos tejedores de lana. Estamos ahora con el documento más importante, que son las capitulaciones de Santa Fe, convenio firmado entre Colón y los reyes católicos, y a este se le otorgaba el 10% de las riquezas que encontraba, las carabelas con las que realizó los viajes, y además lo coronaron virrey de la mar Oceana. Ahí mismo también vemos su retrato más auténtico, ya que fue un italiano que lo pintó 100 años después de la muerte de este. Aquí está el resto de las embarcaciones, la niña y la pinta, las cuales también son réplicas de esas embarcaciones de Colón. Luego acá miramos el ancla original que usó en la Santa María y fue hallada al norte de nuestro país en el año 1886. Este es un calendario maya del siglo XIV original. En el mundo existen 4, este es uno donde trata la vida, cultura, artesanía y todo cuanto los mayas, y predicen en el mismo, según ellos, que el mundo termina en el 2012. La sala de China, donde miramos ahora el instrumento de navegación creado por los chinos llamado la brújula en el siglo III y V, y la navegación desarrolla barco real de marfil de elefante y el otro chincao. Estamos ahora en la misma sala de China donde vemos la creación de la imprenta creada en el año 1298. Ahí miramos la manera de imprimir y elaborar el papel como se muestra ahí. Este era el instrumento usado para imprimir, llamado retablo, donde vertían la tinta primero, plisaban el papel y así obtenían la impresión. Con la sala de Israel, donde miramos el menorat. Eso es un candelabro de 7 luces original en piedra caliza. Se halló en el siglo VI a.C. en Israel, representando su religión. Y vino los 10 mandamientos escritos en hebreo antiguo. Estamos ahora con la sala de Cuba, donde vemos acá la canoa, es original, está hecha de un solo árbol llamado chuncho, construida por los quichuas del Ecuador. Antonio Núñez Jiménez, cubano, con 400 civiles más, en el 1987, usaron 5 como estas, esta es la más pequeña, y recorrieron 20 países, como México, Venezuela, Panamá, Colombia, entre otros, para demostrar cómo los indígenas viajan de un lugar a otro usando. La sala de Argentina, que es la única que continúa ese arte hecho. Miramos a Carlos Gardel con el tango y lo que es la cultura. En el centro está el obelisco con la autopista más grande y ancha del mundo, la 9 de julio, en honor a la independencia de ese país, el Palacio de Gobierno y otros edificios. Vamos ahora en la Santa Sede, la Sala del Vaticano, en honor al Papa Juan Pablo II, donde miramos la casucha de oro, la cual él usó en esa misa del 11 de octubre del 92 para inaugurar el monumento, y después de la misa donada a este monumento.